A veces la historia se escribe con tinta, otras con sangre, y en el mundo de las herencias televisadas, a veces se escribe con lágrimas, cámaras y un documento que aparece años después como si tuviera un guión propio. Y no estamos hablando de una telenovela. Hablamos del torero, del mito, del hombre convertido en leyenda, Francisco Rivera, Paquirri. Y lo que parecía una historia ya contada, trágica sí, pero cerrada, de pronto volvió a abrirse como una vieja herida en mitad de un plató, el testamento secreto. Hasta ahora, todo el mundo creía conocer los detalles. Paquirri falleció, trágicamente en 1984, tras una acogida brutal en Pozoblanco. Su muerte fue un antes y un después en la cultura popular, no solo por el vacío que dejó en el toreo, sino por lo que se desató después. Una lucha de voluntades, silencios heredados, disputas familiares y un testamento. Un testamento que, supuestamente, era claro. Pero, como todo lo que envuelve a los Rivera, nada es tan sencillo, porque resulta que Kiko Rivera, sí, ese Kiko Rivera, el DJ, el hijo de Isabel Pantoja y heredero involuntario de un drama por entregas, años después descubrió algo. No fue buscando, no lo esperaba, pero lo encontró. Y lo que encontró, literalmente, cambió su vida. Era un día cualquiera en Cantora, o al menos, tan cualquiera como puede ser un día en esa finca llena de historia, recuerdos y humedad emocional. Kiko andaba revisando documentos, según él, por temas administrativos. Ya sabes, lo típico que uno hace cuando tiene herencias a medio coser. Y de pronto, ¡zasca! Un sobre amarillento escondido entre otros papeles que nadie parecía haber tocado desde que las sombreras eran tendencia. En la esquina, una letra manuscrita. Francisco Rivera Pérez. Al principio, pensó que era un documento más. Tal vez un recibo, una carta, algo sin importancia. Pero al abrirlo, se encontró con lo impensable. Un testamento. No el testamento oficial. Otro. Uno anterior. Un borrador. O tal vez uno complementario. Eso aún está por confirmarse legalmente. Lo cierto es que ese papel contenía disposiciones que no coincidían exactamente con lo que todo el mundo creía que Paquirri había dejado establecido. Kiko, entre asombro, rabia y la emoción que solo provoca descubrir que la historia familiar no solo está incompleta sino censurada, se lo guardó. O al menos así lo contó, porque claro, en este tipo de revelaciones, la versión oficial viene con banda sonora de duda. Pero, según él, ahí estaba la prueba. Paquirri había dejado dicho algo más, algo que podría poner patas arriba el relato sostenido durante décadas. Entre las cláusulas de ese documento misterioso, que, por cierto, Kiko aseguró haber contrastado con abogados, se hablaba de propiedades, sí, de objetos de valor, de legados personales, pero también, y aquí vino lo gordo, de deseos emocionales, cartas a sus hijos, menciones explícitas a su herencia moral, instrucciones sobre cómo quería que se recordara su nombre y su legado. Y en ese punto, la figura de Isabel Pantoja, madre de Kiko, salía tocada. Muy tocada. Según lo que se filtró, porque como siempre, en estos casos, alguien accidentalmente acaba revelando lo que nadie debería saber, Paquirri habría manifestado el deseo de que sus bienes fueran repartidos de forma justa y transparente entre todos sus hijos, incluidos los que tenía con su primera mujer, Carmina Ordóñez, Fran y Cayetano. Y eso, esa frasecita, esa intención, esa línea escrita en tinta vieja pero con fuerza de cañonazo, fue como un misil directo al centro de una guerra familiar que ya estaba repleta de batallas, porque lo que Kiko interpretó, y no tardó en compartir primero con su familia, después con los medios, fue que había sido engañado, que durante años parte de lo que era suyo, parte del legado de su padre, había sido ocultado, manipulado o simplemente silenciado. Que su madre, en su afán por protegerse o por proteger a su entorno, había administrado un relato que no cuadraba con la realidad escrita por el propio Paquirri. Y ahí empezó el terremoto. Kiko, que ya venía escaldado por otras tensiones con su madre, entró en modo hijo herido con micro en mano. Dio entrevistas, grabó podcasts, hizo directos donde las emociones fluían más que la conexión Wi-Fi. No hablaba desde el rencor, o eso decía, sino desde el dolor.
un dolor que venía de años de sentirse ajeno a una parte de sí mismo, de crecer con el mito del padre ausente y al mismo tiempo con el peso de una narrativa que ahora parecía tener grietas del tamaño de la mismísima cantora. Me han mentido, decía, a mí y a mis hermanos, a todos. Y esa palabra, mentira, resonó como una corneta en los pasillos del clan Rivera Pantoja, porque en ese mundo, donde los silencios pesan más que las declaraciones, decir eso en voz alta era cruzar una línea. Los Rivera, Fran y Cayetano, con quienes Kiko llevaba una relación distante, de pronto se vieron envueltos también en el redescubrimiento. Y aunque no fueron tan efusivos como él, no es su estilo. Ellos son más de mirada fija, y frase escueta, dejaron caer su interés en revisar los documentos, cotejar firmas, estudiar legalidades. Y la sombra de una posible reapertura del reparto de la herencia comenzó a planear. Y ahí, como un personaje central en la tragedia, volvió a aparecer ella. Isabel Pantoja. Isabel, que durante décadas había mantenido silencio sobre muchas cuestiones, se encontró otra vez en el epicentro del huracán, acusada, indirectamente, de haber ocultado información, de haber gestionado la herencia con un criterio personal, de haber tenido acceso a algo que sus propios hijos desconocían. Pero ella, fiel a su estilo, digno de diva de ópera, no rompió el silencio al principio. Nada de comunicados, nada de ruedas de prensa. Solo miradas esquivas, declaraciones vagas y una sensación general de que esto, definitivamente, la había pillado a contrapié. Lo que vino después fue un desfile de colaboraciones, testimonios cruzados, opiniones de expertos en derecho hereditario que explicaban, con entusiasmo sospechoso, qué pasaba cuando aparecía un documento nuevo tras tantos años, que si podía invalidar el anterior, que si era nulo, que si era simbólico, que si podía cambiar el reparto de los bienes, incluidos cuadros, trajes de luces y, por supuesto, los objetos personales de Paquirri que habían estado en disputa desde que Gloria Camila tenía frenillos. El país, una vez más, se dividió. Estaban los que apoyaban a Kiko, viéndolo como un hijo valiente que por fin rompía el cerco de silencio, y estaban los que lo veían como un oportunista más, aprovechando el dolor ajeno para mantener viva la llama del foco mediático. Y en 1900 medio, el fantasma de Paquirri, cuya figura, más que descansar en paz, parecía ir y venir entre titulares y programas especiales de 2 horas en Deluxe. Pero lo cierto es que el documento estaba ahí, era real, existía, y con independencia de lo que la ley termine decidiendo, porque sí, todo esto acabará, como siempre, en abogados y notarios con cara de «otra vez esta familia», lo que Kiko encontró removió los cimientos de una historia, que todos creían cerrada. Un testamento puede ser papel, o puede ser dinamita. En este caso, fue ambas cosas. Y tú, que has seguido esta historia, ya lo sabes. Aún queda mucha tinta por derramar, porque donde hay legado, hay conflicto. Y donde hay secretos, hay titulares asegurados, porque, claro, un testamento no es solo un conjunto de cláusulas leguleyas redactadas por un notario con gafas gruesas y olor a café solo. No. Un testamento, en una familia como la de los Rivera, es prácticamente una novela, un mensaje desde el más allá, un spoiler póstumo que puede hacer temblar hasta los cimientos emocionales más oxidados. Y este en particular, el testamento secreto, como ya lo han bautizado algunos tertulianos con sonrisa de hiena mediática, no era la excepción. El documento, según quienes han tenido acceso o, digámoslo claro, se han enterado por fuentes cercanas que a su vez conocen a alguien que trabaja con alguien que una vez paseó a un perro en Cantora, no era una fotocopia cualquiera. Estaba manuscrito, a pluma, con letra clara, sin tachones, una caligrafía elegante, con esas AES que parecen firmadas por una de las cosas que más impactó a Kiko, y esto, aunque él lo mencionó con la voz temblorosa en una entrevista, fue repetido en bucle durante 2 semanas en todas las cadenas de tertulias, fue una frase aparentemente simple: que nunca falte amor entre mis hijos, aunque falte todo lo demás. Y ahí se hizo el silencio, porque esa frase, escrita sin pretensiones literarias, era como una bofetada para todos los implicados, porque si algo ha faltado en esa familia durante años, ha sido precisamente eso:
amor entre hermanos, confianza, unión. Y aunque muchos creen que esa frase fue interpretada por Kiko de forma interesada, otros reconocen que algo cambió en él desde que la leyó. Algo se encendió o se rompió. Pero vayamos más al fondo. El documento, según las filtraciones oficiosas que no han sido confirmadas ni desmentidas por nadie, lo que en el lenguaje mediático significa es verdad pero no conviene decirlo, contenía apartados muy específicos. Por ejemplo, mencionaba expresamente la existencia de objetos personales que no debían ser vendidos ni regalados, que debían mantenerse en la familia como símbolo de continuidad, una especie de cápsula del tiempo emocional. Ahí estaban sus trajes de luces favoritos, una medalla de San Pancracio que, según dicen, nunca se quitaba, e incluso un mechón de pelo de Kiko, guardado en un sobre con fecha. 1983. Imaginen por un segundo lo que eso significa. No estamos hablando solo de dinero. Estamos hablando de memoria, de un padre que, antes de morir, pensaba en su hijo recién nacido y decidía conservar una parte física de él. Y que años después, ese hijo se encuentra con ese sobre por accidente, mientras buscaba un certificado catastral. Es material de ópera, sí, pero también de psicodrama familiar en 3 actos. Más allá de lo sentimental, también estaban las cuestiones terrenales. Las fincas, las cuentas, los objetos de valor histórico y taurino. Según se dice, el documento establecía que debía hacerse un inventario completo y que todo se repartiera de forma equitativa, previa conciliación entre los herederos. Y aquí viene el detalle jugoso. Esa conciliación jamás se produjo. El testamento oficial, el que se ejecutó en su momento, no obligaba a un proceso conjunto de revisión entre los hermanos Rivera y Kiko. Se hizo, según parece, con un criterio más hermético, más concentrado, más, digamos, unilateral. Y eso, precisamente eso, es lo que hizo saltar la chispa. Porque si Paquirri, en sus últimas voluntades más íntimas, pedía un gesto de unidad, ¿por qué se actuó al margen de esa intención? ¿Quién tomó las decisiones clave? ¿Quién supo de este documento y prefirió ignorarlo? Kiko empezó a hacerse esas preguntas y, en consecuencia, también el público, porque cuando un famoso duda, España entera especula. Es ley no escrita. Por supuesto, los expertos en derecho testamentario aparecieron como setas tras la lluvia, que si el testamento era válido o no, que si había que probar su autenticidad, que si la firma coincidía o si era solo un borrador sin valor legal. Pero aunque la legalidad estuviera en entredicho, lo emocional no. Kiko no estaba diciendo quiero más dinero, estaba diciendo quiero que se reconozca la historia completa. Lo cual, según como se mire, puede ser un gesto noble o una estrategia para ganar simpatía en una guerra mediática donde las audiencias votan con aplausos o abucheos en Twitter. Y mientras todo esto se cocía a fuego lento, el silencio de Isabel Pantoja seguía siendo tan ensordecedor como dramático. No negaba, pero tampoco confirmaba. Y eso, en este tipo de situaciones, es casi como echar gasolina, porque cuando no das tu versión, los demás la construyen por ti. Y en Cantora, la imaginación de la prensa es más fértil que los olivos del patio. Se empezó a especular, incluso, que este documento había sido escondido a propósito. Que alguien, en algún momento, lo leyó y decidió que no convenía hacerlo, público, que desenterrarlo ahora era una afrenta a la imagen cuidadosamente mantenida durante décadas, que remover el pasado era como abrir la caja de Pandora, todo saldría volando. Y quizá por eso había permanecido oculto, dormido, esperando que alguien, tal vez el único que aún buscaba respuestas sin filtros, lo encontrara. Kiko, en esos días, no dormía bien. Se le notaba en la cara, en la voz, en los gestos. Iba de entrevista en entrevista con una mezcla de indignación, tristeza y ese extraño sentido de justicia que solo se despierta cuando uno siente que ha vivido en una mentira blanqueada. No, hablaba como el personaje público que todos conocen, el DJ, el que baila y hace chistes. No, hablaba como un hijo, como un hombre al que le quitaron la oportunidad de conocer a su padre y que ahora, décadas después, intenta reconstruirlo a través de unas hojas escritas a mano. Era doloroso de ver, pero también adictivo,
Porque, seamos sinceros, esto no era solo un asunto familiar, era un drama nacional con capítulos nuevos cada jueves en el prime time. Y lo peor, o lo mejor, es que aún no hemos salido del primer acto. Porque este testamento no solo habla del pasado, habla del presente. Y apunta, peligrosamente, al futuro. ¿Te ha dejado con la boca abierta esta revelación? Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de esta saga familiar más intensa que un culebrón venezolano con flamenco de fondo. Aquí, cada testamento tiene su sorpresa y cada silencio su precio.